Te invitamos a caminar por los senderos del pensamiento crítico y la inteligencia social. Desconéctate y sumérgete en el mundo sentipensante para que no separes la razón del corazón. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast El Ser Sentipensante con Inteligencia Social. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra serie titulada Dueños de sí mismos, en donde estamos hablando y analizando diferentes tópicos de nuestro yo íntimo y social, visiones desde adentro y desde afuera. Hoy hablaremos de la motivación y las emociones, de cómo estas últimas intervienen en la construcción y gestión de la motivación. Para empezar y ir rompiendo el hielo y entrar un poco en todo este tema de la motivación, vamos a leer un corto poema que nos vaya guiando con los faros de la experiencia de otros. Esta vez de la mano de Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura en 1907. El poema se titula No desistas. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar y precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano pueda estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Esta poesía nos invita a no dejar quebrantar nuestro espíritu, a insistir en nuestros propósitos, emerger como un motor que nos impulse a vencer las adversidades, a asumir retos, lograr objetivos para otros inalcanzables, en fin. Pero todo esto no se puede lograr sin la motivación. Son muchas las historias que conocemos sobre el poder de la motivación en el ser humano. Desde tiempos inmemoriales hasta recientes historias de deportistas, artistas, científicos, etc., nos enseñan que su perseverancia y persistencia los llevaron a alcanzar sus metas. Pero ¿cómo funciona nuestra motivación y qué es en sí? Entendamos inicialmente que la motivación es innata, nace con cada uno de nosotros. Es el impulso instintivo que nos mueve a hacer las cosas. Ahí escuchamos nuestro primer acto emocional motivado. Es algo innato. Nadie nos dice que lloremos al nacer, pero nuestro instinto de supervivencia nos motiva a llorar para solicitar ayuda. La etimología de la palabra de origen latino lo establece. Motus, movido, y motio, causa del movimiento. Es decir, lo que nos impulsa a movernos para satisfacer una necesidad o alcanzar una meta personal o social. Los mecanismos neuronales de la motivación ya vienen incorporados. La motivación no se aprende, está en nuestro cerebro y se manifiesta cuando se activan el tálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el área tegmental ventral, el mesencéfalo, el ventral pálido, el núcleo accumbens y otras funciones más. Este motor mental se activa y nos lleva a la acción. Por ejemplo, en el proceso de aprendizaje, el ciclo comienza por la motivación,
luego la atención y finalmente la memorización. Es decir, sin la motivación inicial no hay resultados u objetivos alcanzados. En la actualidad conocemos varias teorías sobre la motivación que explican las clases de motivación que se suscitan en el ser humano. Ya hablaremos en otras entregas de ellas. Por ahora dejemos claro que el medio social en determinado momento puede llegar a manipular nuestra motivación ejerciendo presión para la toma de nuestras decisiones. Estas preciosas notas de la suite para cello no hubiesen sido posibles sin la motivación de Johann Sebastian Bach. Para el músico alemán no fue fácil llegar a donde llegó a nivel creativo. Tuvo una infancia accidentada. Pero me gustaría contarles una anécdota que dice mucho sobre su gran motivación para llegar a ser el músico que fue. Resulta que sus padres murieron cuando él tenía más o menos 9 años y le tocó irse a vivir con su hermano Johann Christoph, que estaba recién casado y para nada le complació tener que alimentar otra boca, razón por la cual era huraño con su hermano Johann Sebastian. Y aunque él también era músico, se negaba a prestarle las partituras a su hermano menor. Por eso Johann Sebastian las copiaba en casi total oscuridad, aprovechando un pequeño cabo de vela o la escasa luz del amanecer. Se cree incluso que la ceguera de sus últimos años fue gracias a estos grandes esfuerzos que hizo con la vista. Cuando tenía 20 años, viajó 400 kilómetros para conocer a Dietrich Buxtehude, el destacado maestro de órgano de su época. ¿Hasta dónde podemos llegar como seres humanos por alcanzar nuestras metas? ¿O por ayudar a alguien? ¿O por cambiar nuestro carácter? ¿Por conquistar un amor? Incluso. Y muchas metas más que podríamos buscar y que estamos continuamente buscando y motivados a realizarlas. Eso depende de nuestra motivación. Ya lo vimos con el maestro Bach. Estuvo muy motivado para llegar a ser quien fue gracias a ese motor que tenemos ahí dentro llamado motivación. Ahora hablemos sobre la motivación y emociones, pero no las emociones solas, sino las emociones positivas y negativas. Las emociones, como están instaladas en nuestro cerebro límbico, son el sentimiento inicial que abre las puertas a la motivación y a la vez nos generan optimismo y firmeza en el interés y esfuerzo de lo que anhelamos alcanzar. Eso es muy positivo. Pero no podemos dejarnos llevar por la intensidad de este impulso, sin observar las características de estas emociones que también pueden ser negativas o excesivas y nos pueden conducir al lado opuesto, es decir, a la inacción frente a determinados objetivos o a una motivación negativa. Hay muchos medios de difusión que anuncian temas de motivación. Esto lo podemos ver en seminarios y conferencias neoliberales y empresariales sobre superación y conquista de fines, por imposibles que parezcan. Y llegamos a creer que estos promotores están nutriendo e incentivando nuestras motivaciones, pero de pronto terminamos instrumentalizados o siendo utilizados y manipulados. Y en esa carrera ignoramos a veces la familia, las amistades, los colegas, y nos vamos insensibilizando a sus sueños, que también son legítimos y a veces más pequeños que los nuestros y que tampoco han realizado y que de pronto con nuestra ayuda apoyaríamos sus esfuerzos para lograrlos, quizá incluso posponiendo por un tiempo nuestros propios objetivos. Esto nos lleva a otro escenario que puede ser ignorar y desestimar posibles efectos nocivos en los objetivos de otras personas cercanas a nosotros. Todo por un desmedido y egoísta afán de realizar los nuestros. Podemos moldear nuestras motivaciones buscando desarrollarlas de manera justa, en equilibrio para nosotros y los demás que nos rodean. Tarea en la que nuestra aliada excepcional, la inteligencia social,
nos puede ayudar para pausarnos con sabiduría y dimensionar con objetividad los recursos y el tiempo para la realización de nuestras metas, y de esta manera considerar que algunas son muy difíciles de lograr sin previas condiciones que las favorezcan. Lo que quiero decir con esto es que debemos tener los pies sobre la tierra. Nos invitan a romper esquemas, salir de la zona de confort, etc. Pero eso es fácil de decir sin estimar la realidad material, social y cultural de cada persona. La motivación no es una fórmula mágica. Ahora vamos con otro audio que nos signifique una motivación dañina, que se mezcla con un sentimiento tan mezquino como lo es la envidia. Esta vez tiene que ver con la vida de otro gran compositor, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿No es buena? Es milagrosa. Sí, él está muy orgulloso de su trabajo. ¿Nos ayudaréis? Mañana cenaré con el emperador. Una sola palabra mía y el puesto es suyo. Oh, gracias, excelencia, gracias. Volved esta noche. ¿Esta noche? Sola. ¿Para qué? Porque un favor se paga con otro. ¿No? ¿Qué queréis decir? ¿No es evidente? Es un puesto que toda Viena ansía. Si vos lo deseáis para vuestro marido, venid esta noche. Soy una mujer casada, señor. Pues no vengáis. Vos decidís. Pero que quede claro, ese es el precio. Famosa es la rivalidad entre Salieri y Mozart, más aún la envidia que sentía el italiano del talento del austriaco. En este audio, que es extractado de la película Amadeus de Milos Forman, que es una excelente película por demás, apreciamos cómo Salieri, que tenía poder en la corte, lee las partituras de Mozart y se da cuenta de su gran talento, pero su mezquindad lo lleva a detener el ímpetu de la esposa de Mozart, quien le pide ayuda para su esposo para que alcance el puesto de maestro de música en la corte. Pero ya ven lo que hizo Salieri. Él desplegó su motivada envidia y pretendió afectar a Mozart a través de su esposa. Este tipo de situaciones se viven a diario. Cómo la motivación de alguien es aniquilada por las motivaciones negativas de otra persona. En lo que comenzó como una motivación sana de ayudar a otra persona, termina en frustración y derrota para la pobre esposa de Mozart. Y por el lado del envidioso compositor Salieri, termina en un sentimiento de envidia frustrada por no lograr humillar a su rival, lastimando lo que él ama, en este caso su esposa. Ahora veamos un caso contrario al de Salieri, esta vez de la película La vida en juego. He venido por Willie Weathers. ¿Qué quiere conmigo? Quiero saber qué tan bueno eres. Es una broma. Adelante. Leon, dale un balón a Willie. Es esta línea, Willie. Si cruzas esta línea tendrás mi respeto. ¿Y si no quiero? Entonces todos dirán que eres un cobarde. ¿Un cobarde? ¿Qué le pasa? Willie, no te dejes. Veamos si puedes. ¡Vamos, Weathers! Quiero que quede claro. ¡Pasa sobre de mí! No va a resultar, Weathers. No así. Regresa e inténtalo. Tranquilo, Weathers. ¡Ánimo! ¡Tú puedes hacerlo, Weathers! ¡Mantén la cabeza erguida y derríbame! ¡Levántate, inténtalo! ¡Estás bromeando! ¡Regresa, inténtalo! ¡Ahora
¡Mira el hombro! ¡Levanta la cabeza y derríbame! Nos vamos a quedar aquí todo el día hasta que me derribes, Weathers. Y vas a tener que hacerlo. Mantén la cabeza erguida y acelera. Baja el hombro y derríbame. Vamos, tú puedes. Vamos, hermano. ¿Qué estás viendo? No los veas a ellos. No te van a ayudar aquí, Willy. No tienes amigos, no tienes apoyo y por supuesto no estás armado. No puedes escapar. No tienes a nadie, solo a ti mismo. Pero maldita sea, eso es todo lo que necesitas. Cree en ti mismo, derríbame. Ahí teníamos una escena de la película La vida en juego, protagonizada por Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, donde podemos apreciar que aquí un tercero anima a otra persona a creer en sí misma, porque ve facultades en ella, que incluso este tercero no posee, pero tiene la sensatez de admitirlo y se proyecta en el sueño del otro. Lamentablemente en la actualidad escuchamos bastante personas que dicen: Vos no sos nada sin mí. Yo soy el crack. Yo soy la estrella. Yo soy el ídolo. Ahora, es importante analizar con calma cómo podemos elevar nuestras motivaciones a un plano más racional e intelectual, en donde la motivación esté construida desde valores de diferentes dimensiones existenciales. Actualmente el motor de todo, desafortunadamente, es el dinero. Y esto conlleva a que nos acerquemos en muchas oportunidades a las personas pensando en el dinero, es decir, en su dinero, por ejemplo, o qué beneficio personal podemos sacar de ellas. Esto es algo triste que se está viendo hoy en día, desafortunadamente, donde cada persona es muy individualista, donde cada persona piensa desde su yo solamente e incluso instrumentalizan a las demás personas y las tratan por conveniencia. Estos temas se ven mucho en los ambientes laborales, estudiantiles y en general en la sociedad. ¿Qué sucedería más bien si elevamos motivaciones desde un plano más intelectual y racional? Y más bien podemos fortalecer el mundo de nuestras íntimas aspiraciones y motivaciones en equilibrio con los que nos relacionamos. ¿No creen ustedes que ganaríamos tremendas y robustas vivencias que nos harán sentir mejor y obtener al mismo tiempo coherencia con nuestro mundo interior? Nuestro yo interior es producto de nuestro propio contenido espiritual, cognitivo, intelectual y cultural, que conformamos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es un círculo de retroalimentación donde se entrelaza lo subjetivo con lo objetivo, pero depende de nosotros convertirlo en un círculo virtuoso o también convertirlo en un círculo dañino. Las emociones que surgen y se convierten en sentimientos alimentan nuestras motivaciones, pero cada uno de nosotros se proyecta al mundo de acuerdo a cómo es constituido. Es por eso que hay personas motivadas a hacer daño, así para ellas simplemente sea una forma de vida, como por ejemplo los delincuentes que se motivan a trabajar robando a los demás y llaman a delinquir trabajar. Y para ellos es totalmente motivado y normal salir a robar porque su motivación es totalmente dañina. O personas que ingenuamente tienen un sentir emocional frágil e ingenuo y pretenden construir imperios solo con la mente y las ganas, sin contemplar y analizar su realidad material y su entorno como ser social, afectado por muchas limitaciones insuperables en sus condiciones socioeconómicas. La idea es encontrar un equilibrio natural para nuestras motivaciones de seguridad, bienestar y reconocimiento, también motivaciones de aceptación, crecimiento personal y afectivo.
Para que vayamos redondeando los conceptos hasta aquí tratados, vamos a reflexionar algunas posturas ideológicas y filosóficas sobre las emociones y la motivación, extraídas de diferentes épocas y personajes que han construido nuestras realidades a través del tiempo. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los postulados de los griegos eran que la razón era superior a la emoción. En la Edad Media ocurrió lo contrario. La emoción era una especie de pasión que era movida por la fe ciega que la Iglesia imponía a la humanidad y en la Europa en aquella época. René Descartes hablaba de la dualidad mente-cuerpo. Aquí ya Descartes empieza a hablar de la parte mental y también de la parte física. Spinoza decía que las emociones son pensamientos erróneos que distorsionan la percepción de la realidad. Entonces se le daba más primacía a la razón. Hobbes decía que la conducta motivada era la búsqueda del placer y la evitación del displacer. O sea que las motivaciones siempre buscaban el placer. John Locke decía que el estímulo-respuesta posibilita el aprendizaje de conductas emocionales. Hume decía que el análisis científico de las emociones era importante para llegar a conocerlas. Ya empezaba acá a haber una visión mucho más racional y científica de qué eran y cómo funcionaban las emociones. Charles Darwin hablaba de que había una conducta instintiva que explicaría la motivación y también hablaba de una funcionalidad adaptativa de las emociones. Algo mucho más filogenético, ya lo que empezaba a trabajar Darwin, es decir, todo desde el análisis de la biología y de la evolución. James decía que la voluntad para la conducta era motivada y que había un perfil psicofisiológico de cada emoción. Acá seguimos ahondando ya en temas mucho más científicos de la emoción, encontrar sus causas y sus motivaciones. Woodward decía que el impulso de la motivación era lo que hacía la conducta. Tolman decía que el ser humano era complejo, cognitivo y propositivo. Y Arnold decía que la cognición previa genera determinada emoción. Ha venido evolucionando las emociones y la motivación y siempre han estado muy presentes en nuestra civilización. Han sido y siguen siendo motivo de estudio y de reflexión, pero algo que debemos tener claro es que son nuestras, forman parte de lo que somos cada uno como individuos sentipensantes y responden a nuestras creencias, a nuestro carácter, a nuestros pensamientos, a nuestra educación, nuestro temperamento. La pregunta es, ¿en algún momento pueden desde el exterior manipular nuestras emociones para impulsarnos a pensar o sentir algo? ¿En algún momento esto nos puede llevar a la acción positiva o negativa? Cada uno tiene esa respuesta. La otra pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede suceder esto? Pero eso lo vamos a abordar en otro capítulo de este podcast. Por hoy es todo y como siempre, un placer estar con ustedes en este espacio de El Ser Sentipensante con Inteligencia Social, un podcast para sentir y pensar. Gracias por acompañarnos en esta travesía sentipensante. Te esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.